Ok, bueno, el contenido que vamos a tratar en la tarde de hoy es algo que tiene que ver de cierta manera con la cuarta revolución industrial y es precisamente el tema del teletrabajo. Y para ello los temas que vamos a abordar hoy son entonces el contexto de la UCN, el teletrabajo, una clave para estos tiempos, por dónde empezar, gestión del cambio, cómo liderar lo que no se ve y la humanidad en la era digital. En esta última parte, la idea es dar unos tips interesantes sobre el teletrabajo basado precisamente en la experiencia que tenemos. Inicialmente vamos a compartir algo que es importante conocer y por qué estamos en esta conferencia, y es que la Fundación Universitaria Católica del Norte es una institución que lleva 23 años impulsando la educación virtual en el país. Es decir, que desde su nacimiento en 1997 empezamos con la virtualidad. Nacimos como una institución virtual y tenemos tres líneas de negocios: educación básica y media, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación superior. Somos una institución pequeña que nació en Santa Rosa de Osos, que queda más o menos a 2 horas de Medellín, la capital de Antioquia, en Colombia. Tenemos programas de nivel tecnológico, profesionales, programas en convenio con otras instituciones y tenemos también 12 especializaciones. La virtualidad nos ha posibilitado entonces, a partir de ese municipio que les cuento, que queda en la zona norte del departamento de Antioquia, nacido de la diócesis, es una institución católica, hemos podido ofrecer formación en diferentes partes, no solamente de Colombia, sino a través del mundo. Tenemos estudiantes en muchas partes que a través de la virtualidad han hecho posible su proyecto de vida, y por esto entonces tenemos, digamos que todo ese bagaje, y por tanto el tema de la pandemia no nos pegó directamente. Lo que sí hicimos durante este tiempo fue apoyar a muchas instituciones y a muchas organizaciones en temas que tienen que ver con virtualidad. Como les mencionaba hace un momento, la institución en 1997 comenzó siendo virtual, pero lo más importante allí para destacar es que este modelo de educación virtual llevó consigo que todos sus docentes fueran teletrabajadores, es decir, que teníamos unos estudiantes virtuales y unos docentes teletrabajadores. Ya más adelante, en el año 2008, en Colombia surge la ley del teletrabajo, la ley 1221, que la reglamenta como una modalidad laboral. Para ese momento nosotros ya teníamos una trayectoria y por supuesto que hicimos parte de todo el equipo que hacía parte de la organización y la normatividad del teletrabajo en Colombia, teniendo en cuenta toda nuestra experiencia. Cabe anotar acá que también correspondió a la Católica del Norte hacer unas adecuaciones y unos cambios importantes, dado que la ley no se acomodó mucho a lo que teníamos expresado en ese momento. Más adelante, en el 2012, tuvimos en la Católica del Norte la oportunidad de trabajar en el Pacto por el Teletrabajo, que es una apuesta del gobierno donde trataba o trata de implementar y de hacer mucho más fuerte el teletrabajo en Colombia. Este pacto por el teletrabajo nos llevó a realizar bastantes capacitaciones y formaciones en empresas para apoyar todo este tema. A partir de ese año también se vinieron realizando en Colombia unos estudios de teletrabajo donde se pudo observar que en los últimos 2 años el número de empresas que tienen teletrabajo como una modalidad laboral se triplicó, y que el número de teletrabajadores también ha venido, digamos que incrementándose fuertemente en Colombia. En el año 2018, digamos que en Colombia surgió algo que también pasó en otros países, y es la calidad del aire. Ese tema de la calidad del aire impactó bastante, sobre todo en la ciudad de Medellín, en la que por ley fue necesario que las empresas enviaran a sus personas, a sus colaboradores, a las casas, algo más o menos parecido a lo que pasa con la pandemia. Entonces, en esa época de crisis en la ciudad, nosotros también, por supuesto, estuvimos allí apoyando mucho todos estos temas. Y ya en el 2020 tuvimos la oportunidad, a partir de marzo más o menos, empezar, cuando empezó la pandemia, comenzamos también con
con una novedad muy importante a nivel nacional y diríamos que a nivel latinoamericano, y es que presentamos al Ministerio de Educación Nacional la especialización en gestión para el teletrabajo. Esa especialización es la primera que toca el tema preciso del teletrabajo y que tomamos como referente no solamente lo que hacían estas empresas que hacen parte del pacto por el teletrabajo, sino la propia experiencia que tiene la Católica del Norte. Lo que podemos observar acá es que hay un punto de encuentro entre el trabajo y la educación y es precisamente el aprovechamiento de las TIC. Ahora sí, entremos entonces en materia, luego de este contexto de la Católica del Norte. El teletrabajo es una clave para estos tiempos. ¿Por qué es una clave para estos tiempos? Porque el teletrabajo nos posibilita realizar el trabajo desde casa. Ya hemos escuchado muchos webinars, muchas conferencias y charlas que tratan de este tema y por eso es importante entonces darle la relevancia que esto amerita. Algunas, digamos que definiciones que se tienen con respecto al teletrabajo es que el teletrabajo se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación. Esto lo dice, digamos que a nivel nacional, a nivel mundial lo podemos observar. Y la Organización Internacional del Trabajo también nos dice que es una forma de trabajo efectuada en un lugar de oficina o del centro, pero que también aquí encontramos algo común y es que se habla de nuevas tecnologías. Esto lo dice la OIT. Y otra persona también bastante importante que de pronto no tiene la relevancia que amerita, es el ingeniero Jack Niels. Esta persona por allá en los años 1970 más o menos estuvo trabajando en una petrolera y se dio cuenta que había una crisis y en esta crisis entonces él se ideó un modelo de trabajo en el que él decía que era la posibilidad de enviar el trabajo al teletrabajador en lugar de enviar el trabajador al trabajo. Es decir, que de cierta manera él estaba hablando del teletrabajo y todos los beneficios que ello, digamos, que trae. Ahora vemos acá, digamos que un paralelo sencillo y es que es trabajo presencial y trabajo remoto. Cuando estamos hablando de trabajo presencial, es ese trabajo con horarios rígidos, un trabajo que es únicamente en la sede de la organización, que tiene el uso del computador en la oficina únicamente, o sea que nos vamos para la casa y ya no tenemos nada más que ver directamente con ese equipo, sistemas de monitoreo y control físicos, reuniones laborales limitadas y en espacios físicos. Cuando hablamos de trabajo remoto es, digamos que hay muchas variantes allí, pero sí quiero hacer una indicación en esta presentación, es que cuando hablamos de trabajo remoto, trabajo en casa o teletrabajo, lo voy a hacer de manera indistinta atendiendo las diferentes legislaciones que hay en los países. El teletrabajo o trabajo remoto o trabajo en casa conlleva horarios flexibles, el trabajo es desde cualquier lugar, se puede hacer desde la casa, desde el domicilio, desde un coworking, centros comerciales, etcétera. También es posible que la persona tenga un dispositivo propio para desarrollar su trabajo y la evaluación acá, que es muy importante, es necesario que cambie a hacer de tareas o mini tareas y que se vuelca al tema de evaluación por resultados. Y por supuesto, como hacemos en este momento, las reuniones son virtuales y los participantes pueden ser ilimitados y con una ventaja más que estas reuniones pueden ser grabadas. Entonces, allí encontramos unas fortalezas muy grandes y unos encuentros entre la educación virtual y el teletrabajo. Ahora, la pregunta sería, ¿el teletrabajo llegó para quedarse? Es un tema común, es una frase muy común, pero sí vale la pena indagar un poco más allá. Un estudio realizado por Page Group, una multinacional que se encarga del reclutamiento de personas especializadas a nivel del mundo, realizó un estudio recientemente y dice que el 96% de las organizaciones lo ha implementado, ya sea en menor o menor medida. Es decir, que estamos llegando, digamos que a un pico del teletrabajo en el mundo, si me permiten el paralelo. Las áreas más afectadas por la pandemia dentro de las organizaciones en la región han sido las ventas,
el desarrollo comercial y la contratación y reclutamiento. Este último, miremos que tiene allí un porcentaje del 10%, lo que indica que vamos a tener una recesión bastante importante en cuanto al aspecto económico y que también lo veremos reflejado en el mismo estudio. El 64% de las compañías no tiene considerado reducción en su nómina. Es decir, que los que estamos haciendo teletrabajo o trabajo virtual o en ese momento tenemos un empleo, tenemos altas probabilidades de continuar en él. En Latinoamérica, el 40% de las empresas tienen por encima del 80% de su estructura trabajando de forma remota. Estamos todos volcados al teletrabajo y la idea es que si el teletrabajo llegó para quedarse, entonces en qué condiciones lo hará y qué tenemos que aprender para que esto se dé efectivamente. Hay unos desafíos con la pandemia y es que el 66% de los ejecutivos considera que la crisis será económica y el 43% cree que será potenciar el desarrollo comercial. Es decir que este estudio bastante interesante que coincide con otros que se han hecho por otras organizaciones nos lleva a pensar que el teletrabajo llegó para quedarse, pero que definitivamente hay que mirar qué formas, de qué maneras y cómo vamos a hacer este teletrabajo. Tenemos acá en el trabajo remoto dos vertientes grandes. Una es el trabajo offline, en el que se le ofrecen instrucciones al colaborador y que las puede desarrollar sin necesidad de algún tipo de comunicación sincrónica con su líder. Y el trabajo online, en el que muchos estamos inmersos, en el que están muchos docentes también inmersos, es el uso de la tecnología en las diferentes etapas de trabajo. En este caso, estamos hablando de educación. Tenemos que todas estas personas que están haciendo teletrabajo están trabajando online, lo que significa un desgaste mayor, un esfuerzo mayor, pero también una productividad mayor. Aquí tenemos que la comunicación sincrónica es permanente y la asincrónica en casos que se requiera, es decir, que la persona debe estar casi que permanentemente conectada. Desde el punto de vista de la organización, de la empresa, puede ser de cualquier sector, digamos que tomemos el caso de una institución educativa, encontramos que hay mucha mayor productividad. Esa mayor productividad se ve reflejada en mayores ingresos y mayor crecimiento del negocio. Toda la gente está concentrada, está trabajando y es posible verificar quién está haciendo qué. Para la organización también es importante que estos costos son predecibles y son asociados a la flexibilidad de la inversión. Es decir, que ya entraría la institución educativa, la universidad, a mirar si va a continuar con el teletrabajo, si la planta física que tiene en ese momento todavía es oportuna, si es suficiente, si necesita de pronto reducir en algunas áreas, ¿qué puede modificar? Igualmente sucede con la tecnología. Ya el personal no está todo en ese espacio, ya no tendríamos los estudiantes allí, ya no están todos los docentes allí ni la parte administrativa. Entonces, ¿será que se amerita toda esa inversión que hay en tecnología? Igual sucede con los recursos humanos. En cuanto a la reducción en costos fijos, tenemos una reducción importante para la organización en temas de servicios públicos, la energía, el agua, el café que toman los administrativos, en fin. Y también hay una reducción en cuanto al mantenimiento, la conectividad y los servicios generales, porque el personal de servicios generales posiblemente se vea reducido. Decimos que es un beneficio para la organización porque se centra en, digamos que en las utilidades que puede percibirse más altas a raíz del tema de estar con su personal trabajando cada uno desde sus casas. También encontramos otros beneficios que tienen que ver, por ejemplo, con las operaciones. Las operaciones y ya se hará seguimiento, tienen un control mucho más preciso porque está mediada por las TIC. Los procesos ya son descentralizados pero interconectados. Cada uno se encuentra en su sitio, en su región y
pueden trabajar de manera transparente, independiente del lugar donde se estén ubicando en el momento. En cuanto a los recursos humanos, es importante la contratación de personal calificado. En este punto, las empresas tienen una posibilidad muy importante, igual que los teletrabajadores, y es que las personas se pueden contratar, se pueden reclutar independiente del sitio donde se encuentren, independiente si tienen algún impedimento para movilizarse. Hay también mayor ausentismo. El ausentismo en el teletrabajo es muchísimo menor porque las personas digamos que están mucho más protegidas, están muchísimo más tranquilas y no es tan, digamos que tan complicado que se desplacen de un lugar a otro porque tienen algún tipo de enfermedad menor. Y esto también conlleva mucho mayor retención. La mayor retención se da porque muchas veces, y nosotros lo hemos revisado en varios estudios, es que las personas que están haciendo teletrabajo y lo hacen de la manera adecuada, con las herramientas adecuadas y con todo el conocimiento, no están muy interesadas en volver a una empresa, a sentarse allá las horas de la jornada laboral, porque encuentran muchísimo más productividad estando desde sus casas. Otro tema importante es el tema de la tecnología. Allí hay un incremento en el uso de las TIC, hay un control de escritorios virtuales y flujo de información, hay una utilización de dispositivos en el que es posible organizar tiempos y momentos y formas de trabajar con esos dispositivos. Y la tecnología la vería entonces la empresa como una inversión y no como un gasto. Quiero llamar la atención también sobre los beneficios que tiene el teletrabajo para las personas que tienen algún tipo de dificultad. Estamos hablando, por ejemplo, de las madres, cabezas de familia, personas en un momento de discapacidad temporal o permanente que les impida movilizarse y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con reclutamiento de personal, como les decía hace un momento, especializado para las organizaciones, sin que les cueste muchísimo más. Pero entonces, ¿qué pasa del lado de los empleados? Del lado de los empleados, nosotros pensamos en la Católica del Norte que les causa mayor felicidad. Seguramente muchos de ustedes estarán diciendo que no ven la hora de llegar a sus empresas, que eso no es felicidad, que es un traumatismo completo el teletrabajo. Pero vamos a ver más adelante por qué, digamos que se dan esas sensaciones tan extrañas y tan diferentes a lo que se pensaría y a lo que se dice siempre que el teletrabajo causa felicidad. Estamos hablando que el teletrabajador ahorra en tiempo y dinero por desplazamientos y alimentación. Hay una mejora importante en cuanto a los lazos familiares. Hay optimización de actividades personales. Hay unos cambios interesantes en los modos de trabajo. Allí hay un cambio general de la persona y de su familia, de todo su entorno. Pero también hay una ganancia importante y es el tema de la autoorganización. Es decir, que la persona ya es autónoma hasta cierto sentido en el que esa persona puede indicar cuáles son los momentos en los que puede trabajar, en los que tiene mayor disponibilidad de tiempo para realizar algunas actividades y por supuesto todo el apoyo de la familia que es muy importante en los temas del teletrabajo. Si una organización, un área, debe o quiere implementar el teletrabajo, ¿cómo hace? ¿Por dónde debe empezar? Para ello entonces nosotros tenemos 3 puntos que les vamos a compartir acá. Lo primero es la implementación, o sea, es preparar la estructura necesaria y las personas involucradas allí. Para ello, en cada país entonces se tiene un marco normativo, hay una normatividad también que tiene que ver con la organización, pero por supuesto está todo el compromiso de la alta dirección para que esto suceda. En segundo lugar está todo el tema de la gestión organizacional, estamos hablando aquí de la gestión del cambio. ¿Cómo hacemos entonces para empoderar a esas personas que tienen un grupo de personas por allá que no las ven,
que de pronto cuando enciende la cámara entonces se pueden saludar y que posiblemente no sepa qué está haciendo esa persona y cómo hacerle seguimiento. Todo ese tema es bien importante y tiene que ver con la gestión del cambio y con la gestión del talento humano que tenemos. No sabemos en qué sitio, no sabemos tampoco exactamente bajo qué circunstancias está desarrollando sus actividades. Y hay un tercer aspecto que es el componente tecnológico. Este componente tecnológico también es bastante interesante para tenerlo en cuenta. La implementación, los analfabetas del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sean capaces de aprender y desaprender y reaprender. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál sería la ruta para la implementación? En primer lugar, tener un propósito claro. El propósito claro significa que la organización o el área tiene que pensar por qué lo va a hacer, qué quiere impactar, cuáles son esas limitantes que tiene y si es importante o no para la organización. El segundo paso, en segundo lugar, tendría que pensar también la planificación y allí es qué áreas desea tener en teletrabajo, porque por supuesto no serían todas las áreas, no se va a desocupar, por decirlo de alguna manera, coloquial la empresa, sino qué áreas se van a ir para teletrabajo, qué cargos, qué personas y qué recursos tenemos para ello. En tercer lugar, la gestión de en cambio, allí tendríamos que tener muy en cuenta el tema de capacitación, formación a teletrabajadores, colaboradores y a los líderes. Y tenemos el tema del monitoreo. Cuando se implementa todo el teletrabajo hay que hacer un seguimiento a un equipo piloto, a un grupo piloto, hacerle monitoreo, seguimientos, encuestas, de manera que podamos avanzar en la implementación. Y por último, sistematizar toda la información de manera que podamos gestionar algunas mejoras que sean allí interesantes. Hay obstáculos en Teresa, el teletrabajo. Sí. tenemos 5 minutos, Teresa. Ay, Gracias. no. Tenemos obstáculos en la implementación del teletrabajo como errores en la selección del personal, inadecuada gestión de la información, áreas y responsabilidades que no están definidas, falta de entrenamiento del personal y mala selección de las herramientas tecnológicas, resistencia de los líderes, que también es un obstáculo bastante interesante a tener en cuenta acá. Pero ¿cómo vamos a liderar lo que no se ve? Hay un trabajo en red, hay unos objetivos claros, verificación del desempeño de funciones, medición por resultados, garantizar el acceso a los recursos necesarios, conformar equipos multidisciplinarios y coordinar procesos. Esto es en general lo que debe tener en cuenta la persona que está gestionando el teletrabajo, o sea, el líder. Ese líder entonces tiene que tener una capacidad para resistencia sin miedo de sus colaboradores, estar en continuo aprendizaje, una comunicación en doble vía con sus colaboradores, monitoreo y evaluación, promotor del cambio y dar ejemplo. Esto es muy importante porque un equipo remoto necesita que los colaboradores que estén en regiones geográficas diferentes se puedan ver como una unidad. Hay algunos acuerdos en el teletrabajo, voy aquí avanzando rápidamente, y tenemos que ver que el empleado conserva sus deberes y sus derechos. El empleado se va para su casa, pero tiene unos deberes y unos derechos que están precisamente estipulados en toda la reglamentación de la organización. Tiene que tener acuerdos entre qué es sincrónico y que no es sincrónico y quién pone qué, esto refiriéndome al aspecto de los equipos, los dispositivos, la tecnología y todo lo que involucra toda esa parte del trabajo. Hay unos acuerdos que incluyen a la familia y pensar si ese teletrabajo es reversible o no, si es voluntario o no. Entonces todo esto hay que dejarlo muy claro y lo tiene que tener el líder pendiente ahí sobre la mesa para que esto sea algo bien importante. Y por último, el derecho a la desconexión. Necesitamos que nuestros colaboradores tengan un tiempo preciso que se desconecten y se olviden de lo demás. Finalmente, voy a darles algunos tips para liderar el teletrabajo y es que el líder debe ejercer su liderazgo, construir una relación de trabajo basada en el diálogo y sobre todo en la confianza, que conozca las características laborales y personales de cada uno de sus colaboradores, que conozca los perfiles y los cargos y los miembros de su equipo de trabajo en lo laboral y ojalá también en lo personal, que evalúe y mida los resultados de las actividades y realimente, eso es muy importante, que sea flexible y que confíe en su equipo y que lo pueda empoderar.
También vamos a pasar por acá las barreras. Hay unas barreras importantes y tienen que ver con el manejo inadecuado de las TIC, riesgos informáticos, gestión no adecuada de la información. ¿Qué hay que hacer allí? Formación y capacitación. Hay otra barrera y tiene que ver con la resistencia al cambio. ¿Por qué? ¿Cómo se evidencia? Por incumplimiento de las funciones, por baja productividad, pero también entonces, ¿qué se debe hacer allí? Definir objetivos, metodología, revisión de cargas laborales y acompañamiento del líder permanente. Otra barrera que encontramos muy importante en el teletrabajo es la baja motivación de los teletrabajadores. Para ellos, entonces, ¿qué sienten? Sienten soledad y sienten que no pertenecen a la organización. ¿Qué se debe hacer entonces? ¿Qué hace el líder? Realizar encuentros periódicos, actividades grupales y, por supuesto, videollamadas de motivación. Hay un componente de tecnología que no lo vamos a tocar en ese momento porque se ha abordado, digamos que en las otras reuniones, en las otras actividades, pero entonces sí les quiero dejar lo último y es que es importante para que esa productividad en el trabajo sea exitosa para teletrabajadores y para los líderes, definir horarios de trabajo de inicio y fin, segmentar el día con horarios establecidos para llamadas y correos, realizar las actividades más complejas en los horarios de mayor concentración, ya cada uno mira si es en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en fin, y destinar un lugar fijo en el domicilio para desarrollar las actividades laborales. Finalmente, entonces quiero decirles que son tiempos de construir confianza los unos con los otros. La falta de confianza genera miedo, comportamientos a la defensiva y rigidez. Por el contrario, la confianza permite la apertura, la fluidez y la disposición para asumir riesgos. Todas las transformaciones, ya sea de países, comunidades o empresas, requieren ejemplos vivos de confianza. Muchísimas gracias.